Israel, mi pueblo. Ese es el tema, el nombre, el título que le hemos puesto. Obviamente, siempre todo lo que se vierta acá no es absolutista, no es para hacer doctrina de lo que decimos, sino es para instarlos a investigar la escritura. Así que lo primero que tendrían que buscar es sus Biblias, cuaderno, un lápiz y anotar los versículos y participar en la charla, ya sea por mensaje o bueno, luego enviando comentarios. Vamos a primero determinar quién es mi pueblo, según la escritura, o sea, Yahweh a quién le dice mi pueblo. Vamos a leer 2 versículos nada más porque es muy sabido. Y Salmos 81:11 va a ser el primero que vamos a leer. Y le voy a pedir a Germán que me lo lea. Salmos 81:11 dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Por ahí otras versiones dicen: mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. O sea, directamente está haciendo una comparación, podemos decir, o igualando mi pueblo con Israel. Y vamos a leer Ezequiel 38:16 también. Así vamos a encontrar también cómo Yahweh llama a Israel mi pueblo. Hay muchos más versículos, pero no los vamos a leer porque simplemente lo estamos haciendo como para que haya un apoyo escritural para esta afirmación. Ezequiel 38:16 dice así: Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ahí tenemos entonces un primer apoyo. Mi pueblo para Yahweh es Israel. Si uno lee toda la escritura, uno no va a encontrar que Yahweh llame mi pueblo a otro pueblo. Solo a Israel llama mi pueblo. Esto yo quiero que lo tengan en mente durante todo el estudio y que lo vamos a tener presente por una cuestión de que así es la única forma que vamos a entenderlo. Porque luego si no podemos hacer otras aplicaciones, pero se van a ir dando cuenta solo que mi pueblo es Israel para Yahweh. Ahora, ¿cuál es el origen de Israel? Israel tiene un origen judío, podemos decir, un origen arameo, griego. ¿Quién puso el nombre Israel? Eso también es muy conocido, pero como hay oyentes que quizás no son muy asiduos de la lectura bíblica, tal vez no conocen quién puso el nombre Israel. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis capítulo 32, versículo 28. Y ahí vamos a encontrar quién es el que pone el nombre Israel. A ver si uno de los dos me quiere ayudar, leémoslo. Génesis capítulo 32, versículo 28 dice así: Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. Notamos, ¿quién fue el que puso el nombre? Ahora en otro versículo, en Génesis 35:10, aún va a ser mucho más claro quién es el que pone el nombre a Jacob, quién le cambia el nombre. Igual sabemos que ahí nos está hablando de la lucha de Jacob con el ángel, que sabemos que es el ángel de Yahweh, que sabemos que es Yahshua mismo el que luchó contra Jacob. Así que el origen del nombre Israel no es humano, o sea, no lo puso una tribu especial, una nación en especial, sino que es de origen divino, directamente. Él puso el nombre a su pueblo. Génesis 35:10. Génesis 35:10 dice: Y le dijo Elohim: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Bien claro, ¿quién le dijo el nombre? Elohim, el que hablaba con Jacob, el que luchó con él. Entonces quedó bien claro, ¿no? El pueblo de Yahweh es Israel, y el que puso el nombre a su pueblo no fue un ser humano, sino el mismo Elohim, el mismo Yahweh puso el nombre a su pueblo. Eso es algo que ya nos está dando una pauta de quiénes conforman a Israel. Porque hoy por hoy tenemos a veces términos que quizás desvirtúan lo que es el mensaje bíblico. En este programa yo sé que se ha hablado, por ejemplo, de la palabra Dios, que son términos abstractos, son términos que no nos dicen realmente lo que es el mensaje bíblico. O por ejemplo el nombre sagrado del Hijo del Padre, Jesús, le decimos, y también no trae un mensaje concreto como la Escritura lo presenta. Cuando nosotros tomamos los nombres reales
y tomamos las definiciones bíblicas y comenzamos a entender mucho más la escritura. Entonces ahora es cuando nosotros tenemos que empezar a desprendernos de preconceptos, porque en esta noche vamos a estudiar este tema que quizás algunos tienen un preconcepto como llamar, por ejemplo, al Israel espiritual. Y ya de por sí, Manuel, sí, no, básicamente sobre lo que decías antes de que nos vayamos, porque no es el punto, pero es interesante cuando uno compara los nombres que aparecen en hebreo en el Antiguo Testamento, de cualquiera, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, del mismo Jacob, la misma palabra Israel. Ustedes van a ver que en hebreo aparece de la misma manera que en castellano. Es muy interesante, como que no hubo cambio, no hubo una transliteración o una traducción al español. Si ustedes van al hebreo van a ver que aparecen las mismas letras que aparecen en español. Israel, obviamente sin las vocales, pero aparecen las mismas letras, las mismas consonantes formando la palabra Israel o la misma palabra Jacob. Hay pequeñas variantes, pero es interesante que en cada palabra en que aparezca el nombre sagrado, sí hubo una transliteración y sí hubo una traducción y sí hubo una manipulación. Por ejemplo, sabemos que el nombre sagrado en la escritura es Yahweh, ¿sí? Sin embargo se cambió a Jehová, hubo una transliteración, una traducción, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que Judá en realidad es Yahudá, y hubo una transliteración y hubo una traducción, y Jerusalén en realidad es Jerusalén, y hubo una traducción. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, Israel, que tiene un significado, no sé si vos lo vas a mencionar, Israel en hebreo se escribe así y se pronuncia Israel, Jacob, Jacob, y así todos los nombres, pero los nombres que llevan implícito el nombre sagrado fueron transliterados. ¿Por qué? Porque la tradición judía dice que es mencionar el nombre, simplemente es profanarlo, y con eso se ha privado del conocimiento del nombre sagrado a las generaciones futuras, es decir, a cada uno de nosotros se nos ha privado. Hoy, por la misericordia del Eterno, tenemos la posibilidad de volver a pronunciar y invocar ese nombre, ¿no? Que tiene un significado y no es un nombre sin significado como las traducciones lo presentan hoy en día, ¿no? Además podemos sumarle que a partir del siglo II o III comenzaron los cambios, o sea, el anular la fe hebrea totalmente. Claro. Fue paulatino, obviamente, porque no, los cambios no fueron bruscos, porque todo lo que hace Satanás es paulatino, es de a poquito, es de a poco haciendo cambios hasta que después termina eliminando el mismo mensaje y se pierde la esencia de lo que realmente se quería transmitir a través de la escritura. Y bueno, así como lo mencionaba con los nombres de Manuel, el mismo nombre del hijo del padre Yahshua ya nos trae un mensaje totalmente diferente a Jesús. Jesús no tiene un significado pagano, podemos decir, significa Salvador, pero no me dice nada. O sea, en cambio, Yahshua me dice, ya salva. O sea, ya me está apuntando el mensaje. Y ya lo puedo coligar con Juan 3:16. O sea, enseguida se atan cabos y la escritura se vuelve algo dinámico para el que es un verdadero investigador, ¿no? Obviamente. Pero, ¿quiénes conforman hoy al Israel y quiénes conformaron siempre al Israel de Yahweh? O sea, no es que en un tiempo solamente los hebreos podían ser miembros de Israel. Y de hecho, no lo tengo hoy para citarlo, pero me viene a la memoria el Éxodo, cuando circuncidaron egipcios. Claro. Y se convirtieron en parte del pueblo. De hecho, Yahweh le dice, los considerás no como un gentil, sino como uno más, como ti. O sea, eso es algo que debiera impactarnos ya desde un principio. De hecho, la disciplina que padeció Israel fue ser extranjero. O sea, siempre Yahweh cuando le da mandamientos sobre los extranjeros le dice, acuérdate que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Acuérdate que fuiste cautivo, que estuviste en tierra ajena. Entonces, y el mismo Israel fue extranjero. ¿Cómo podía Israel tratar mal o discriminar a los extranjeros? Obviamente que lo hacían igual, pero por su propia apostasía. Pero no era la voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh era que el Elohim de Israel se diera a conocer a todas las naciones y que las naciones aceptaran y formaran parte de ese Israel, ¿sí? Así que fíjense, hermanos, la disciplina fue que sean ellos mismos extranjeros en tierra ajena como lo fueron en Egipto. Esa fue la disciplina que Yahweh les mandó. Entonces tenemos los primeros versículos que vamos a leer es Pablo, que está en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 6. Este es un versículo que también es muy conocido,
y como siempre hemos dicho, muy pocas veces entendido. Porque aquí es donde Pablo mismo nos está diciendo quién es el Israel. Y él lo afirma y lo confirma, y hasta de hecho lo discutía, nosotros somos el pueblo de Israel. Romanos 9, versículo 6 dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjense, da una definición que comienza a romper estructuras. Él dice, no todos los israelitas son israelitas. Es lo que está diciendo. En palabras, digamos, modernas. No todo el que nace en Israel, podemos decir hoy nosotros en la nación de Israel, allí en Asia, es israelita. Y esto es quizás para algunos algo que quizás no entendían, o algo que lo entendían de otra forma. Y aquí ya estamos viendo que no hay algo espiritual, sino que hay algo literal. No todo el que nace en Israel es israelita. Y Santiago 1.1 tiene un saludo muy particular, que alguna vez en alguna reunión en el grupo lo hemos mencionado, y hoy me gustaría leerlo una vez más. Así que le voy a pedir a Fernando que lo lea. Santiago 1.1. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Fíjense qué saludo interesante de Santiago. ¿A quién saluda Santiago? A las 12 tribus. Él nos saluda, y Santiago no estaba dirigiendo la carta a israelitas precisamente, porque Santiago está dirigiendo la carta a gentiles también. Entonces ya él los está llamando parte de las 12 tribus. Eso ya es una pauta que nos puede desterrar totalmente la palabra Israel espiritual. No existe un Israel espiritual. Existe o un Israel literal o no existe más Israel. O sea, ya es algo que tenemos que comenzar a estructurar. Claro, en todo caso, la idea general que se presenta es que el pueblo, o sea, las 12 tribus, la descendencia literal de Abraham o la descendencia literal de Jacob, era Israel. Entonces ahora a la cristiandad se llama Israel espiritual. El tema es que la palabra Israel espiritual, el término no es bíblico, o sea, es un concepto que nosotros inventamos para poder aplicar las promesas que se hacen en Israel a una supuesta iglesia cristiana que es, digamos, la que forma el nuevo pacto. Es interesante que si usted busca en la Biblia, hoy seguramente Julio va a leer algunos, yo no voy a anticiparme, pero usted busque el nuevo pacto y fíjese en qué contexto aparece. Nunca aparece un nuevo pacto con los gentiles o un nuevo pacto al cristianismo, sino que siempre el pacto es con Israel. Entonces, o es Israel literal o no es más Israel, es otro pueblo que Dios ha levantado, como se enseña en las iglesias cristianas, que es el cristianismo, que no tiene nada que ver con el Israel literal. No podemos seguir usando ese término, que obviamente lo que hace es convertir en relativos ciertos textos, y hay que ver quién es el árbitro para decir qué textos son relativos y qué textos son absolutos. Así que nosotros guardamos el Shabbat de manera literal, no de manera simbólica. Lo guardamos literalmente, ¿no? Guardamos los mandamientos de manera concreta como se guardaba en el antiguo Israel. O sea que evidentemente o es literal, o sea, o es absoluto, o simplemente ya no existe más Israel. Cada uno puede decir si quiere ser del Israel literal. O sea, personalmente yo sí decido ser del Israel literal porque por lo que he leído en la Biblia, Dios viene a buscar a un Israel literal. Entonces, aparte, además, más adelante vamos a ver a quién es sellado, a quién se sella, porque eso también después nos va a dejar en una posición de que si no podemos ser sellados, obviamente nos vamos a perder. Ahora, miren qué interesante cómo las palabras de Pablo, las de que no todo el que nace en Israel es israelita, concuerdan perfectamente con lo que dijo Yahshua. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 47, notemos bien las palabras del Mesías, las palabras que él dice son muy interesantes, porque a veces son expresiones que nosotros pasamos por alto y las tenemos como una parte más de la Escritura. Yo creo que cada palabra dicha en la Escritura tiene una función, o por lo menos la expresión tiene una función. Fíjense cómo lo dice, ¿qué dice Yahshua? Él dice, cuando Yahshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita,
en quien no hay engaño. O sea que hay falsos israelitas. Es la primera pregunta que te viene a la mente. ¿Por qué él dijo un verdadero israelita? Porque ciertamente había falsos israelitas. Gente que, a pesar que tenía sangre israelita, no era israelita. Era un mero descendiente sanguíneo de una persona que había nacido en Israel. Y de hecho eso rompe con muchos rótulos, porque hoy para el mundo importa lo que profesamos ser, pero ante los ojos del Eterno lo que profesamos no vale nada. Lo que vale es lo que realmente somos y lo que en la práctica hacemos. O sea, yo puedo tener en mi casa o en un templo un cartel que diga Iglesia Remanente Verdadera del Pacto y todo el título que yo quiera, pero si ese grupo de personas no anda conforme a los mandamientos de Elohim, entonces no es Israel, no es su pueblo. Y Yahweh va a venir a buscar a su pueblo, así como bien mencionó Julio. Exacto. Por eso es que Pablo podía decir estas palabras que están en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 1, y pido disculpas si vamos medio corriendo con los versículos porque si no nos vamos a quedar cortitos. Él dice así, Romanos 11, capítulo 11, versículo 1 dice así: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, ¿qué le está diciendo él? Él no desechó a Israel. Él apenas lo que hizo fue desechar a los que habían desechado primero a él. Los que no habían querido más caminar con sus mandamientos, con sus leyes, y habían desechado obviamente a su hijo. Entonces él dijo, bueno, ustedes me desechan a mí, yo los desecho a ustedes también. Pero no desecho al pueblo de Israel. Yo con el pueblo de Israel hice un pacto, y yo ese pacto lo voy a validar. Como dice siempre la Escritura, juró Yahweh y no se retractará. Si él se retractara, sería un mentiroso. Él juró con Israel un pacto eterno que no va a retractarlo. Él dice, mi pacto va a seguir en pie. Ahora, ¿querés ser parte de ese pacto? Y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a tomar decisiones. Yo quiero ser parte de ese pacto, beneficiarme con ese pacto, obviamente. Si quiero ser israelita, también va a haber obligaciones para que voy a tener que cumplir. Y quizás a veces nosotros, por el preconcepto, no queremos decir, no hay un Israel literal, porque no queremos tener que cumplir las cosas que el Israel espiritual tenía que cumplir. Esas son las ventajas de relativizar ciertos textos. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, tales textos son relativos o son literales, pero después tenemos que seguir con el mismo alineamiento. Y eso es lo que no nos gusta hacer, o las iglesias cristianas por lo general eluden o lo disfrazan. Por ejemplo, para dar un sencillo ejemplo, cuando uno va a una iglesia cristiana le dicen, no, el Antiguo Testamento no sirve. Y bueno, usted le menciona algún mandamiento que desaparece allí y dice, no, está abolido. Sin embargo, en el Antiguo Testamento aparece la danza, pero no en el Nuevo. Y es interesante que las iglesias cristianas danzan. Y cuando uno le pregunta, ¿por qué danza? Sí, porque está en el Antiguo Testamento. Entonces, algunas cosas se toman de manera literal, quizá las que más al ser humano le agradan, y otras cosas que al ser humano no le agradan, se toman de manera relativa. Y eso no puede ser, somos hipócritas, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos que replantearnos esta cuestión. Porque si nosotros somos parte del pueblo de Israel, antes estábamos ajenos a los pactos, dice Pablo. Ahora ya no somos más advenedizos, ya no somos más extranjeros. Ahora participamos de esos pactos. Y ya hemos hablado aquí en este programa muchas veces acerca de las fiestas solemnes, del Shabbat y de muchas otras cosas que siguen siendo una señal distintiva del pueblo escogido de Yahweh. Ahora miren qué interesante cómo Pablo describe la forma en que uno tiene que convertirse en israelita. Esto está en Romanos 10, en el versículo 9 al 13, y dice así: que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Adón de todos es rico para con todos los que le invocan,
porque todo aquel que invocar el nombre de Yahshua será salvo. Interesante, ¿no? ¿Qué hay que hacer simplemente para ser israelita? Invocar su nombre. Y alguna vez tendríamos que hablar qué significa invocar su nombre. Pero es justamente identificarse como israelita. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablamos de Jonás? Y él se presentó de una forma: hebreo soy y temo a Yahweh. O sea, eso es invocar su nombre. Declarar: yo soy hebreo, yo soy israelita. Y al decir eso, yo estoy diciendo no simplemente una frase, estoy trayendo sobre mí todas las bendiciones de Israel y obviamente todas las obligaciones de Israel. Pero lo interesante es que nosotros cuando pensamos en obligaciones decimos tengo que hacer algo. Y ahí viene lo más interesante, que es Yahweh y es Yahshua a través de su Espíritu el que nos da la fuerza para cumplir esas obligaciones. Porque no se está hablando de justificación por obras, obviamente. Sí, es interesante lo que dice Julio. Yo muy pocas veces lo presento de esa manera porque hasta yo mismo tengo el prejuicio de que la gente quizá va a rechazar el mensaje por mencionarlo. Pero fíjense, hermano, cualquiera de nosotros que estuviera enfermo y fuera al médico, y el médico le diera una dieta, o le diera una disciplina, o le diera un medicamento, o le diera un ejercicio, o le diera indicaciones para su vida, cualquiera fuera estas indicaciones para sanar su enfermedad, ¿quién de nosotros no las haría? O sea, nosotros, si un médico nos dice que hagamos tal cosa para curar nuestra enfermedad, iríamos y lo haríamos, porque sabemos que lo que nos indica es para nuestra sanidad. Hermanos, cada uno de nosotros ha nacido con una enfermedad congénita, heredada de nuestros padres desde Adán, que se ha ido magnificando con el paso de los siglos y ha traído consecuencias terribles en nuestra moralidad, en nuestro vigor físico, en nuestra capacidad intelectual, que es el pecado. La naturaleza humana pecaminosa ha ido degradando al ser humano. Y cuando nosotros vamos a Yahweh, el gran médico, Él nos dice: si oyeres todos mis mandamientos, preceptos, estatutos y leyes que yo te mando hoy, yo te libraré de las enfermedades que envié a los egipcios. Si nosotros vamos a un médico y seguimos sus indicaciones para ser sanados, ¿cuánto más no hemos de seguir los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes que Yahweh ha dejado para que tengamos sanidad tanto física como espiritual? Vamos a leer unos versículos más y luego vamos a hacer una pausa con un tema, así vamos pensando. Acá Ricardo nos manda un mensaje y es justamente, pareciera que él tuviera mi hoja. Es justamente los versículos que voy a leer a continuación, que son Romanos 11, 16 al 19. ¿Querés leerlos? Sí. Romanos capítulo 11, versículos 16 al 19. Menciono simplemente, capaz que lo tenías para más adelante, pero se menciona en los versículos del 1 al 5 que Yahweh se reservó un remanente en Israel, que no lo desechó, pero reservó un remanente. Versículos 16 al 19. Dice incluso así: al 24 pues. Bueno, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es interesante, porque las iglesias cristianas hablan de que Dios desechó a Israel, pero a ellos no los puede desechar. Como hagan lo que haga, no, o sea, si Dios no perdonó a las ramas naturales, cuánto más a nosotros, ¿no? Y dice: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Esto es lo que está pasando con muchos judíos que han aceptado al Mesías y que han creído, y Dios los ha vuelto a injertar en el olivo, dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Fíjense que categóricamente Pablo nos está diciendo: no hay un nuevo olivo. O sea, el mismo olivo que estaba, él sacó las ramas
que no servían, injertó nuevas ramas que somos nosotros. Vamos a escuchar un tema para hacer un... Muy bien, seguimos entonces con el tema de esta noche, el Israel de Elohim. Así que vamos a leer algunos textos más para poder comprender un poco mejor este tema. Vamos a ir a la primera epístola, a la primera carta del apóstol Pedro. Allí él nos va a explicar, y miren, así lo digo, él nos va a explicar cómo es que él, el Padre, nos convirtió en pueblo sin ser pueblo. Y van a ver algunos detalles que yo he marcado y que quiero compartirlo con ustedes, de quiénes son los que no son pueblos. Porque ahora es donde todos van a empezar a levantar la mano y van a decir: yo quiero ser israelita, porque lo van a notar. Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua el Mesías. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Se repite las palabras de Pablo, que a la vez son del Antiguo Testamento. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Acá empecemos a notar: los incrédulos ya no son muy parte del pueblo, digamos, ya los tiene como algo fuera del pueblo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué palabras tan hermosas son para el que quiere ser parte del Israel. Un detalle, fíjate que sí nos habla el apóstol Pedro de sacrificios espirituales. O sea que acá sí tenemos que hacer el paréntesis y decir: bueno, debemos seguir ofreciendo sacrificios y ofrendas. Uno podría decir: no, ya lo hemos presentado en este programa, pero aquí nos dice que los sacrificios siguen siendo ofrecidos, pero ahora sí este punto de manera espiritual. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel nos dice que Yahshua, cuando muriera, iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí? Él es el sacrificio que fue ofrecido en nuestro favor, pero solamente lo que vemos acá, el sacrificio que se ofrece para Yahweh de manera espiritual, en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, y nosotros como sacrificio vivo para Él. Y vemos como los sacrificios en realidad no fueron quitados tampoco. Claro, sino que siguen también. Porque claro, en el dialecto cristiano podemos decir, generalmente se usa la palabra abolido, quitado, claro. Y ahí es donde se empieza a desvirtuar todo el mensaje. O sea, dicen: la ley fue quitada, fue abolida. Y da la intención de que la ley era obsoleta o no servía. O defectuosa. O defectuosa, claro. Empieza a ser algo que nada que ver con lo que dice la Escritura. En todo caso, no fue quitada ni abolida, sino reemplazada o continuó a través de el cumplimiento del símbolo, así como pasa con los sacrificios. Vemos también que los incrédulos no son pueblo, ya, eso es lo que mencionaban ahí por el artículo 6 al 8. No son pueblo, los incrédulos no son parte del pueblo, o sea, son fuera. Pero los creyentes son pueblo de Elohim. ¿Y qué dijimos que es el pueblo de Elohim? Israel. En ninguna parte de la Escritura hay un versículo que llame a otro pueblo, pueblo de Elohim. Solamente a Israel. Por lo tanto, las palabras estas que nosotros tantas veces hemos hecho nuestras al decir: nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos el real sacerdocio de Israel, somos el Israel que siguió desde tiempos, desde Jacob hasta el próximo Edén. No es que hay dos Israel o cambiamos, tal como explicó Pablo, nosotros fuimos injertados en ese Israel y ahora somos partes y considerados partes de Israel, como si hubiésemos nacido ahí. Ni siquiera nos dice: no, pero ustedes van a tener una diferenciación. No, somos parte de Israel como si hubiésemos nacido ahí.
como se hizo con los egipcios que querían participar de la Pascua, como si siempre hubiesen sido judíos. O sea, no es que había una diferencia y cuando comieron la Pascua los judíos estaban en un costadito y los israelitas no, los egipcios no. No, eran parte de la familia, eran un judío más. Nosotros somos exactamente lo mismo. Creo que Manuel tiene algo para decir. No, simplemente te acoto que es interesante que la Biblia, cuando leemos la genealogía de Yahshua, vemos que hay una genealogía desde de la tribu de Judá y del linaje real de la tribu de Judá, viene desde Abraham, pasa por el rey David y por varios personajes bíblicos hasta llegar a José. Pero acá hay algo interesante, que José, como todos sabemos por el relato bíblico, se casó con María y María ya estaba encinta, sin haber conocido José a María en la intimidad. Sin embargo, Yahshua es de la tribu de Judá, y cuando ustedes leen la genealogía van a ver que llega hasta José. Pero José no tuvo relaciones con María. Y es interesante también tener en cuenta que María es prima de Elizabeth, y Elizabeth está casada con un sacerdote, que es Zacarías, y los sacerdotes son de la tribu de Leví. Y ahí se entra en un verdadero tema de estudio, no voy a explayarme ahora, pero sin José haber conocido a María, su hijo es de la tribu de Judá. ¿Cuánto más Yahweh tiene poder para hacernos a nosotros partícipes del pueblo de Israel, aunque no tengamos una línea sanguínea absoluta, ¿sí? Puede injertarnos como se injerta un olivo silvestre en el olivo original. Nosotros, generalmente el cristianismo cita versículos del Apocalipsis, del Nuevo Testamento, para decir que el Padre hace un nuevo pacto o un pacto especial con el cristianismo, y Israel ya lo desechó y ya no tiene más pacto. Y leen generalmente, yo esto lo he escuchado muchas veces en muchas predicaciones en las iglesias, Apocalipsis 21:3. Es un versículo que es muy citado para decir, ven, el pacto es con el cristianismo, con los cristianos. Y Apocalipsis 21:3 dice así: escuchen bien atentamente las palabras. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Fíjense. Y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Qué interesante, ¿no? Dice que él va a escoger a los hombres y va a morar con ellos como su pueblo, y él el Elohim de ellos. Estas palabras serán que no están en el Antiguo Testamento. Levítico 26:12. Fíjense cuál fue la promesa que Yahweh le hace al pueblo de Israel. Y vamos a ver si esa promesa él la va a desechar, porque es una promesa que él hizo y la juró por su nombre. O sea, no es algo que él va a desechar así nomás. Levítico 26:12 dice así: y andaré entre vosotros y seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué es lo que quería hacer Yahweh con Israel? Morar con ellos. Esa era la función del tabernáculo en el desierto, y eso es lo que él siempre quiso hacer. Pero él quiso hacerlo siempre con Israel y lo va a concretar. Él no va a desechar su promesa, no va a desechar a todo el pueblo y va a decir, no, voy a levantar otro pueblo, voy a hacerlo otra vez, todo de vuelta. No. De hecho mismo no desechó a la raza humana. Él podría haber desechado a la raza humana y no la desechó. Tuvo un remanente, y ese remanente fueron 8 personas en un arca. Así que no tenemos que empezar a desechar conceptos y preconceptos y frases que son frases pilladas en realidad, que lo único que hacen es no ayudarnos a entender el mensaje bíblico. Es interesante cuando nosotros hacemos un análisis histórico, para los que les gusta estudiar, van a encontrar siempre una continuidad, sin interrupción. En la historia de las apostasías de Israel siempre va a haber una continuidad de un remanente, un residuo, un pequeño grupo que se mantenga fiel, así como el mismo Elías pensó que era el único, y que le dijo la divina respuesta, como lo dice en Romanos capítulo 2, todavía hay 7.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, y así siempre hubo un remanente, un pequeño grupo que se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros podemos ser parte de ese remanente, ser parte de ese Israel, y ese Israel es literal, como la semana pasada vimos que Babilonia era Babilonia literal, porque había una continuidad, y estamos hablando de una continuidad desde Nimrod en Génesis hasta el día de hoy, y una continuidad histórica comprobada históricamente, que hasta con los mismos símbolos de las mismas capitales. Entonces
Israel es Israel y viene desde la antigüedad y está hasta el día de hoy. Nosotros podemos ser parte también. Ahora, quizás ya terminando con el tema, que nos queda muy poquito tiempo, pero es algo que es fundamental mencionar, es con quién va a ser el pacto Yahweh. Y aquí es donde tenemos que nosotros sí abrir nuestro corazón. ¿Qué nos dice Pablo en Hebreos 8, del 8 al 12? Y vamos a ver de dónde él lo cita, porque estas palabras que Pablo está citando aquí no son palabras que él las inventó, las inspiró el padre y le dijo de Silas. Él las saca de un lugar y luego vamos a ver de dónde las saca él. Hebreos capítulo 8 versículos 8 al 12. Si Germán lo tiene, le voy a pedir que lo lea. 8 del 8 al 12. ¿Por qué reprendiéndolos dice? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus inquietudes. Y esas mismas palabras, exactamente las mismas palabras, están en Jeremías capítulo 31, versículo 33 en adelante. Si lo tiene Manuel, sí. Le pedí que lo lea. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Exactamente. Si siguen leyendo después, cada uno puede leerlo porque ya se nos está yendo la hora, van a notar que son las mismas palabras, que no hay un nuevo pacto. De paso, un hermano nos escribía y decía, no debemos decir nuevo pacto, sino renovación del pacto. Claro. Ahora, y si decimos nuevo pacto, Emanuel, ¿qué pasa? No, está perfecta la explicación, porque pacto renovado nos da a entender esta terminación, que es correcta y quizá más específica, que lo que hace Yahweh con nosotros es simplemente esto. Nosotros fallamos. Yo haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Judá y con la casa de Israel, no con los gentiles o con los cristianos o con una nueva iglesia. Con la casa de Judá y con la casa de Israel haré un nuevo pacto, dice tanto Hebreos como Jeremías. Dice, no como el pacto que hice cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto y yo me desentendí de ellos. ¿Por qué el viejo pacto tenía que ser renovado? ¿Porque era defectuoso? ¿Porque era deficiente? ¿Porque Dios lo hizo mal? ¿Dios hizo cosas imperfectas? No, porque Israel falló, porque Israel violó el pacto. Ahora Dios hace uno nuevo, nos da un nuevo voto de confianza. ¿Y qué contiene ese nuevo pacto? Las mismas leyes, preceptos, estatutos y mandamientos que estaban en el viejo. Nos da una nueva oportunidad de ser su pueblo. Depende de nosotros si aceptamos o no esa invitación a formar parte de su pueblo y a formar parte de Israel. Hermanos, ya estamos sobre la hora. No sé si alguno más quería contar algo. Aproveche que nos queda el último minuto. Solo podríamos leer el último versículo, que es, digamos, la forma en que Ruth le dice a Noemí cómo es que ella sí iba a ser parte de Israel, porque ¿y Ruth en qué linaje está? Ruth está nada más y nada menos que en el linaje de Yahshua, o sea, no es cualquiera, podemos decir. No, ella era moabita, no era israelita, pero pasó a formar parte del linaje, ¿sí?, de Yahshua. Las palabras
Más o menos vamos a parafrasearla, Julio. Dale. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo Ruth a Noemí. Y esa fue la única condición. Ella creyó y ella fue añadida al pueblo, y no solamente al pueblo, sino al linaje real de donde proviene la descendencia de Yahshua. Así que tanto Noemí como Ruth, como Rahab, también eran extranjeras, sin embargo pasaron a formar parte del pueblo de Israel por querer. Nosotros, hermanos, o somos Israel o no somos parte del pueblo. Espero que aceptemos al Mesías y aceptemos su palabra y sus leyes también para poder ser parte de ese pueblo. Vamos a dar los números de teléfono para aquellos que nos han sintonizado un poquito tarde y se quieran comunicar con nosotros. Pueden hacerlo al número celular 15 55 66 21 96, reitero 15 55 66 21 96, y el número fijo es 011 4220 4284. 011 4220 4284. ¿Querés repetir tu número, Julio? El número del otro celular es 15 3803 5114. Pasen también por los sitios de internet alzatusojos.com.ar. No oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Por ahí otras versiones dicen: mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. O sea, directamente está haciendo una comparación, podemos decir, o igualando mi pueblo con Israel. Y vamos a leer Ezequiel 38, 16 también. Así vamos a encontrar también cómo Yahweh llama a Israel mi pueblo. Hay muchos más versículos, pero no los vamos a leer porque simplemente lo estamos haciendo como para que haya un apoyo escritural para esta afirmación. Ezequiel 38, 16 dice así: y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ahí tenemos entonces un primer apoyo. Mi pueblo para Yahweh es Israel. Si uno lee toda la escritura, uno no va a encontrar que Yahweh llame mi pueblo a otro pueblo. Solo a Israel llama mi pueblo. Esto yo quiero que lo tengan en mente durante todo el estudio y que lo vamos a tener presente por una cuestión de que así es la única forma que vamos a entenderlo. Porque luego si no podemos hacer otras aplicaciones, pero se van a ir dando cuenta solo que mi pueblo es Israel para Yahweh. Ahora, ¿cuál es el origen de Israel? Israel tiene un origen judío, podemos decir, un origen arameo. Preguntamos, ¿quién fue el que puso el nombre? Ahora, en otro versículo, en Génesis 35:10, aún va a ser mucho más claro quién es el que pone el nombre a Jacob, quién le cambia el nombre. Igual sabemos que ahí nos está hablando de la lucha de Jacob con el ángel, que sabemos que es el ángel de Yahweh, que sabemos que es Yahshua mismo el que luchó contra Jacob. Así que el origen del nombre Israel no es humano, o sea, no lo puso una tribu en especial, una nación en especial, sino que es de origen divino, directamente. Él puso el nombre a su pueblo. Génesis 35:10. Génesis 35:10 dice: y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Griego, ¿quién puso el nombre Israel? Esto también es muy conocido, pero como hay oyentes que quizás no son muy asiduos de la lectura bíblica, tal vez no conocen quién puso el nombre Israel. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 32, versículo 28. Génesis capítulo 32, versículo 28. Y ahí vamos a encontrar quién es el que pone el nombre Israel. A ver si uno de los dos me quiere ayudar a meterlo. Génesis capítulo 32, versículo 28 dice así: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Es Israel, mi pueblo. Ese es el tema, el nombre, el título que le hemos puesto. Obviamente siempre todo lo que se vierte acá no es absolutista, no es para hacer doctrina de lo que decimos, sino es para instarlos a investigar la escritura. Así que lo primero que tendrían que buscar es sus Biblias, cuaderno, un lápiz y anotar los versículos y participar en la charla, ya sea por mensaje o luego enviando comentarios.
Vamos a primero determinar quién es mi pueblo, según la Escritura. O sea, Yahweh, ¿a quién le dice mi pueblo? Vamos a leer 2 versículos nada más porque es muy sabido. Y Salmos 81:11 va a ser el primero que vamos a leer. Y le voy a pedir acá a Germán que me lo lea. Salmos 81:11 dice: pero mi pueblo no